Buenas tardes a cada uno de ustedes, el Señor me los bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Aquel que quiere oír la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia. Somos Faith Orthodox Baptist Church, que predicamos el Evangelio, los Evangelios, la palabra de Dios, la Biblia, que es donde está fundamentada nuestra fe, en Cristo Jesús, en su palabra, en lo que nos dice, en lo que está escrito en su palabra. Ahí nos basamos, ahí estamos firmes, gracias a Dios, en ello, que no nos mueva nada de ahí, es nuestro deseo, porque es la verdad, aunque pues la Biblia es atacada, al igual que el Señor, al igual que en muchas maneras, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Siempre se ha querido desacreditar la Biblia, destruir la Biblia. Pues siempre ha salido la Biblia victoriosa en todos los eventos. Desde hace muchos, para así miles de años, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, precisamente en su palabra, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Bien, ya dijimos, somos Faith Orthodox Baptist Church. Esta nueva enseñanza, a continuación del libro de Romanos, que es lo que estamos examinando, tratando de aprender algo más de la palabra de Dios. Lo que el Señor nos dé, eso es precisamente lo que vamos a aprender. Y digo vamos a aprender porque el hecho que yo esté aquí no quiere decir que ya lo sé todo, así es que es una bendición poder compartir con ustedes y poder ser parte en estas enseñanzas, en este ministerio, que es el ministerio de la redención, el ministerio de la salvación, de la reconciliación. Bien, esta tarde, porque es miércoles, ¿qué fecha? 21, 20. Miércoles 20 de octubre. Bien, es una bendición, son como las 7:30 de la tarde aproximadamente. Donde quiera que esté usted, donde quiera que nos miren en la mañana, en la tarde, en la noche, Señor me los bendiga. Aquellos que apoyan, comparten, les gusta oír la predicación, la enseñanza. Esta tarde vamos a continuar con el libro de Romanos, vamos a continuar del capítulo 5, del versículo que dijimos, ¿qué? 18 al 21, ¿verdad? Son 4 versículos, pero son muy sustanciosos. ¿De qué nos habla la palabra de Dios? Pues precisamente de los consejos, sugerencias, mandamientos, estatutos que Dios dejó escrito por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de hombres, siendo inspirado divinamente por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es escrita para enseñar toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, para redarguir, para enseñar, para reprender, para todo ello. Bien, esta tarde vamos a continuar entonces leyendo del versículo 18 de Romanos 5 al 21. Le voy a pedir a Betsy que me lea precisamente estos versículos. Adelante, por favor. Dice la palabra de Dios, así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujo la gracia. Para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Amén. Permítanme hacer una oración y pasamos a leerlo Eso fue en la antigua versión, ¿verdad? De Reina Valera, antigua versión. Bien, vamos a hacer una oración y ahí pasamos a la enseñanza. Oremos, bendito Dios y Padre Santo, nuevamente delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote de tu guianza, de tu
Espíritu Santo, Señor, que quite de mí cualquier emoción, sentimiento, movimiento que no sea de acuerdo a tu palabra, que mi boca no hable lo que yo piensa o quiera, sino que lo que tu Espíritu Santo da para hablar. Y en estos momentos ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren. Tú bendícelos, prospéralos, suple sus necesidades. Y si hay algún enfermo entre el pueblo cristiano, obra en sus cuerpos, en sus vidas, de una manera grandiosa y maravillosa, Señor. Tú eres el que sanas, tú eres el que da salud, tú eres el que das y quitas, Señor. Ponemos todo delante de ti, pidiéndote por aquellos que han perdido un ser querido, igualmente, suplicándote, Señor, humildemente por nuestros misioneros, estos varones, mujeres que con gozo y alegría dejan sus comodidades para ir a predicar tu palabra alrededor del mundo. Tú bendícelos, prospéralos, cuídalos y guárdalos. Bendice a tus pastores, a tus obreros, a tus predicadores, a tus ministros. Sé con ellos, aquellos que son verdaderamente tuyos, que predican tu verdad, tu palabra, que si realmente son siervos legítimos, sin dobleces, claros y cristalinos como el agua pura, Señor. Ponemos en tus manos todo ello, pedimos que nos hables de la manera que tú gustes, quieras y sea tu voluntad. Te lo suplicamos en perdón de nuestros pecados, en Cristo Jesús. Amén. Bien, leímos como dice la versión Reina Valera antigua versión. Vamos a ver cómo nos la presenta precisamente la Biblia Las Américas. La Biblia Las Américas nos los presenta de esta manera. Dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación, perdón, de los hombres, así también por un acto de justicia, perdón, realmente no ando en, voy a leerlo nuevamente, disculpen. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Déjenme nomás aclarar aquí este punto. Este versículo, déjenme parafraseárselo de la manera que debe ser presentado. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación a todos los seres humanos, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los humanos. El 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, de un humano, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de otro humano, los muchos serán constituidos justos. El 20, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abunda la gracia. Sí, para el 21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Hay diferencia del significado? No, simplemente es una manera diferente de parafrasearlo, de hablarlo, de escribirlo o de leerlo. Al final de cuentas viene diciendo precisamente lo mismo. La predicación la basamos siempre en la antigua versión, Reina Valera, que esta es la versión que tengo, esta es las Américas. Tengo la Thompson, tengo muchas otras Biblias y me gusta porque puedo cotejar tanto en inglés como en español todo aquello que la Reina Valera, la King James también la usa, pues precisamente la bilingüe, viene en sus dos versiones, en inglés y en español. Viene la Reina Valera en inglés, ¿verdad? La King James, perdón, en inglés. Bien, esta tarde vamos a analizar precisamente qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y Leo dice así el 18, así que de la manera que por un delito viene la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. ¿Para justificación de qué? De vida. Bien. Porque como el 19,
porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El 20, la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó o sobreabundó la gracia. El 21, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que nos habla la palabra de Dios? Nos está diciendo que desde la creación del ser humano, el ser humano tuvo la oportunidad de obedecer. ¿A quién? A Dios. ¿Cuál fue la desobediencia que causó todo este problema? Bien, nosotros podemos pensar desde un momento cuando nos dicen tú eres pecador y decir, pero yo me porto bien, yo hago cosas buenas. Pero en realidad tenemos, como lo dicen muchas maneras, tenemos pecado heredado, o como dicen algunos otros, pecado original. ¿Por qué? Porque pecaron aquellos primeros humanos que Dios puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que se multiplicara la humanidad. ¿Y qué había en esas personas? Había eternidad, había santidad, había inocencia. ¿Pero qué pasó? Bueno, vino ¿quién? El enemigo, usando una víbora, y hizo a qué? Que el ser humano fallara. ¿Y cuál era el propósito de todo esto? Que viviera el hombre eternamente. El hombre tenía eternidad, el ser humano tenía eternidad. Pero porque entró el pecado, perdió esa eternidad. Y entró la muerte. ¿Cuál muerte? Tanto física como espiritual. La muerte espiritual no es como la muerte como nosotros la vemos. La muerte espiritual es separación de Dios, su significado real. O sea, separados de Dios, lejos de Dios. No tenían nada que ver con el Señor, ¿verdad? Pues nosotros podemos ver que dice ahí déjame ver, Romanos 18, no, Romanos 5:12. Dice, para Dios de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Pues que todos pecaron, gracias mi Javier. Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Dios hizo al ser humano, Él no lo hizo con plan A y plan B, por decirlo de alguna manera. El plan de Dios es perfecto, es perfecto desde que lo planeó, desde antes de la creación del mundo. ¿Qué fue lo que él sabía? Que el hombre, el ser humano, iba a fallar. Y desde antes de la creación del mundo, Él ya había puesto todo en orden, Él ya sabía. Y porque podemos preguntarnos, ¿por qué si sabía no lo evitó? Porque Dios no hizo robots. Dios deja que el ser humano tome sus propias decisiones. Cuando lo ve que cae y que no se puede levantar, por decirlo de alguna manera, Dios en su misericordia extiende su mano y nos levanta y nos da fuerza para seguir. ¿Cómo pasó todo? Bueno, nosotros vemos que el Señor comenzó su plan desde Génesis, capítulo 3, me parece, donde le dice que la simiente pondrá enemistad entre la simiente de la serpiente y de la mujer en el juicio de la serpiente. A ver, lémelo por favor, ¿qué versículo y capítulo? Génesis 3:15 dice la palabra de Dios, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Tú que esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muchas de las veces nos quedamos preguntando, ¿qué es el calcañar? Yo mismo me preguntaba, es el talón o arribita del talón.
¿Y qué es más mortal, una herida en la cabeza o en el talón? Obviamente que en la cabeza, ¿verdad? Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Bien, pero en esa enseñanza, en ese capítulo 3 de Génesis, podemos encontrar mucha gran enseñanza, porque hay un versículo que dice, no fue Adán el que fue engañado, sino Eva. Pero realmente, si Eva fue engañada, entonces, ¿qué pasó con el hombre? Bien, ahí precisamente en, ¿qué es? Hebreos, no. Allí en Génesis, donde dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer, ahí mismo, en el juicio. El 17. 3:17. ¿Qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Gracias, mija. Qué duro, ¿verdad? Porque por haber obedecido a la mujer, el hombre fue causante que la tierra fuera maldecida. Por cuanto oíste la voz de tu mujer. ¿Verdad? Eso me recuerda a Job cuando le dijo a la mujer, maldice a tu Dios y muere. ¿Verdad? Bueno, esa es otra enseñanza, pero vamos a ver ahorita precisamente de este punto que estamos viendo, que el pecado entró la desobediencia de uno, pero la justificación entra por la obediencia de otro. ¿Quién es el que falló? Adán. Pero ¿quién es el que nos justifica? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué manera? Bueno, Dios planeó todo, decía yo, desde la eternidad y nos deja ver que de ahí está anunciando, cuando dice que ella te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar, que Él ya tenía su plan porque Él ya sabía. Pero ¿cómo lo hizo? Bueno, desde antes, mucho tiempo antes, Isaías dice, no recuerdo el versículo, dice, y un niño nos es nacido, ¿verdad? Porque él llevará, nos da toda, es el 53, me parece, no recuerdo exactamente, pero desde ahí nos da profetizando a nosotros, ¿verdad? Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios, mas viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. El hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Para qué? Para que la cumpliera. Porque hay otro versículo que dice, no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplir la ley, ¿verdad? Dice, entonces vemos que Dios desde antemano, Él ya había prometido que iba a haber un Salvador, su Hijo. La promesa está ahí, la promesa nos deja ver todo. Hay muchas cosas que quisiera yo ampliarlas, pero pues, me alargaría mucho, es por eso que voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿verdad? Vemos entonces que Dios nos dice, ¿sabes qué? Tú estás en pecado, tú caíste en pecado, estás muerto, estás destituido de la gloria mía, pero ¿sabes qué? Mi misericordia y mi amor por ti. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera, ¿verdad? Amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí mismo en Juan 1:14 nos dice que el Verbo fue hecho carne. A ver si lo lees ahí, Juan 1:14. Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Digo, muchas las veces oímos que critican a Cristo, que critican la Biblia, y no podemos enfocarnos en todo lo que Dios ha hecho por la humanidad, porque lo ha hecho no nomás para uno, lo ha hecho para todos. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en Juan 14:6 nos habla el Señor más claro todavía acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa? ¿Y para qué vino a morir en la cruz de Oquis? No vino a morir de Oquis. ¿Qué es lo que vino a hacer? Ahí, ¿qué dice?
Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, mija. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí en Romanos 4:25, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué pasó con el Señor? Romanos 4:25. Sí. Dice la palabra de Dios, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitados para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado ¿para qué? Nuestra justificación. Efesios 2:8. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y eso no es de vosotros, por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros. Ustedes no pueden salvarse solos. Si el ser humano pudiera salvarse solo, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino? ¿Por gusto a morir en la cruz? No, hay un propósito y un plan de antemano. ¿El 9 qué nos dice? No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se glorie. O sea, no por lo que tú hagas. Santiago dice, enséñame tu fe. Enséñame tu fe sin obras y te voy a enseñar que tu fe es muerta. Pero no está hablando de la salvación, está hablando de algo más. ¿Lo tienes, Santiago? Santiago 2:18. ¿Qué es lo que dice? Y el 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Entonces, ¿qué dice Efesios? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué dice Santiago? Enséñame tu fe sin las obras. Y te voy a enseñar que tu fe está muerta. Pero déjame decirle que la fe que está hablando, las obras que está hablando Santiago, son por la salvación que ya recibimos en Cristo Jesús. No es para salvación, es por la salvación, ¿verdad? Porque ¿qué hizo Jesucristo? Vino a ser entregado ¿para qué? Para darnos esa salvación, porque nosotros no teníamos manera de alcanzar la salvación y la vida eterna, por cuanto todos han, ¿qué? ¿6:23? 3:23. Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos entonces que estábamos destituidos todos los seres humanos de la gloria de Dios por el pecado que había entrado por un hombre, por Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad. No eternos, pero sí, ellos son los que iniciaron la humanidad. ¿Qué dice 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios Es vida eterna. es vida eterna, ¿verdad? ¿Y quién hizo todo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Por una obediencia alcanzamos la gracia. Por una desobediencia todos morimos. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan 10, 17 y 18? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento, el Señor vino con un mandamiento a cumplir lo que el Padre le había mandado, a morir, a ofrecer su vida, y le prometió que le iba a dar el poder de ponerla y volverla a tomar. Y nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, le creyó y le obedeció. Como ser humano, nuestro Señor Jesucristo tuvo una fe tan grande y un amor tan grande por su Padre que fue obediente. ¿Fue obediente hasta dónde? Ahí Filipenses 2, no recuerdo, está entre el 5 y el 11, que fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Creo que es el 9, 10 por ahí. Filipenses 2:8 dice la palabra de Dios, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias. Hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero vemos que dice Romanos 4:25, que fue entregado ¿para qué?
para nuestra justificación. No, resucitado, no nomás muerto. Fue entregado para muerte por nuestros delitos y resucitó para nuestra justificación. Ahí en Romanos 5:1 nos dice algo bien hermoso, bien grande. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. ¿La fe en qué? En Cristo Jesús, el que trajo la gracia, el que vino a anular al pecado, el que vino a destruir el pecado. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros los seres humanos estamos tan débiles, tan sensibles al mundo y sus atractivos, que nosotros caemos. ¿Saben lo que es la concupiscencia? La concupiscencia es los, ¿cómo lo diríamos? Apetitos carnales. Riqueza, placeres, lujo, esto, lo otro, todo lo que va en contra de la palabra de Dios son apetitos carnales, ¿no? ¿Qué es lo que el hombre está expuesto a caer en eso? Por eso mientras no tenemos el Espíritu Santo de Dios, mientras no entendemos que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sacrificando su propia vida humana para darnos vida eterna espiritual, no hemos entendido nada. La palabra de Dios está ahí constantemente hablándonos de que hay un Dios verdadero, y nos aconseja y nos sugiere: no juzgues, no hables, no envidies, no esto, no lo otro, y como si nos dijeran al contrario. Estamos como niños cuando nos dicen no hagas eso y el niño va y lo hace. Así estamos nosotros los adultos a veces. Dios nos habla y preferimos oír la gente que dice: no hombre, eso no es cierto. María, eso lo acabo de ver en Facebook, porque yo veo mucho Facebook. Dicen, María, cuando salió embarazada, no era de José, era del primo de María. ¡Ah, qué blasfemias tan grandes! Gente tan ignorante. Blasfeman al Espíritu Santo tan fácilmente, sin darse cuenta que se están condenando ellos mismos a sí mismos. Pero para vender, para tener, para que la gente vea los videos, para que la gente compre mi libro, y comienzan a lucrar con la palabra de Dios, a querer sacar provecho. Y si no saco provecho, yo me voy a otra parte, porque en esta iglesia a mí no me sale ningún provecho. Y todo lo que Cristo hizo por ti, por mí, no es nada. Y estoy hablando de personas que ya tienen mucho tiempo en, entre comillas, el ministerio. No les ha alumbrado la luz del Evangelio. Están tan perdidos todavía como al principio. Sí sabrán mucha Biblia, pero no saben cómo aplicarla. ¿Se acuerdan que en Mateo nos dice algo el Señor acerca de eso? Acerca que dice que los escribas y los fariseos se asientan en la ley de Moisés. Hagan lo que ellos dicen, porque es verdad, pero no hagan como ellos hacen, que ni con un dedo quieren mover nada. No quieren nada, quieren la fama, quieren el poder, quieren mandar y yo. No, es Cristo, Cristo, Cristo. Miren, el templo no hay nadie, está mi familia. Pero yo prefiero muchas las veces verlo así. No es que sea cruel con nadie, pero es que la verdad, si no hay un cristiano genuino, verdadero, ¿para qué están aquí en un templo engañándose a sí mismos? No se engañen a sí mismos, sean claros. El Señor sabe el corazón de cada persona y Él conoce el mío. Él sabe que de ninguna manera yo vendería su palabra. No digo que la palabra de Dios no dice que el que predique el Evangelio viva del Evangelio. Y lo repito, dice viva, no que se pase de vivo con el Evangelio. Es que aquí me dan más, por eso me voy para allá. Es que acá, no, pues acá me dan más esto. Aquí me pagan por hacerlo. Aquí no pagamos por hacer nada. Aquí todo es por fe. Y si algo queremos, tenemos que trabajar. Como el que labra la tierra, primero labra la tierra y luego espera el fruto de la tierra. ¿Cómo queremos pedir algo si no ayudamos a que haya para poder hacer las cosas como se pide? El pastor no es
la única autoridad en una iglesia cuando hay una iglesia organizada, noble como la de Tesalonicenses, un ejemplo que no tenía que ir a hablar todo el grupo de Pablo del Evangelio en Tesalónica porque ya habían trabajado ellos ahí. ¿Qué es lo que pasa con las personas? ¿Qué están viendo? ¿Qué están pensando? La palabra de Dios es para todos y es gratis. Y la salvación, Cristo nos la dio. ¿Qué dice ahí en Efesios 2:9? No por obras para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se glorie. No es por lo que yo haga o por lo que haga alguien más. Es por lo que hizo Jesús en la cruz. Así dice, ¿verdad? Okay. Siempre quieren saber más. Escudriñen las escrituras. Pero escudriñenlas. No quieran parecer que sabemos mucho y no sabemos nada. Pongamos a estudiar la palabra de Dios si es que somos llamados a predicar la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Qué es lo que se debe predicar? La palabra de Dios. ¿Qué predicamos aquí? La palabra de Dios. ¿De qué les estoy hablando? De la palabra de Dios. ¿De qué se trata ahorita? De que los apetitos carnales, los apetitos del mundo, los apetitos de la carne nos llevan por otro lado cuando no estamos bien cimentados. Vamos buscando riquezas, vamos buscando lucro, estamos mal. Y no estoy hablando de nadie en particular, es general y me incluyo. Si fui llamado a predicar la palabra de Dios, si fue llamado a salvación e ir a predicar por todo el mundo, hágalo con gusto y alegría, porque un día Dios no es deudor de nadie. Dios nos da la paga. Y si no nos pagara con nada cuando lleguemos delante de Él, ya con la salvación que tenemos, yo creo que mi hermano, mi amigo, mi amiga, tenemos suficiente. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al ser humano? Dice Santiago 1:15. Dice la palabra de Dios, y la concupiscencia, después que ha concebido, produce el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Y el pecado ¿qué? El pecado siendo cumplido, engendra, así de, muerte. Engendra muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice? No, dice, a ver, 3:23, me equivoqué. ¿3:23? No, primero 3:23 dice, porque la paga no, por cuanto todos pecaron, me enredé. Están destituidos de la gloria de Dios, que dice Romanos 6:23. Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. Uh-huh. Aquí tengo yo Hebreos 2:9. ¿Qué me dice Hebreos 2:9? Vamos, porque lo tengo aquí, no sé por qué. Dice la palabra de Dios, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por todos. ¿Quién gustó la muerte por todos? Cristo Jesús. Y allí en Filipenses 2, no recuerdo, ahí está del 5 al 11, ¿verdad? Por cuanto fue obediente y obediente hasta muerte de cruz, Dios le dio todo lo demás. El 9, 10 y 11 me parece. Dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Jesús fue obediente, sí. Adán desobedeció. Adán tumbó a la humanidad completa en pecado, lo sometió al pecado, a muerte, por la desobediencia. Pero dice, por cuanto, allí mismo en Filipenses 2 dice, por cuanto, ¿qué? Fue obediente. ¿En qué versículo es? En el versículo 8, ¿cómo dice? Y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Hallándose en la condición de hombre. Hallándose en la condición de hombre. Fue obediente y hasta muerte
y muerte de cruz. ¿Y qué hizo el Padre? Lo ensalzó, lo levantó y lo había hecho menor que los ángeles. ¡Qué tremendo! Realmente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pues no nomás por los que somos creyentes, sino por aún los que no han creído, que están esperando que alguien les hable de la palabra de Dios. ¿Verdad? 1 Corintios 5:21 nos aclara y nos aclara la realidad de todo esto. 1 Corintios 15:21 dice la palabra de Dios, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que vino en forma de ser humano. ¿Quién? Dios mismo. Su palabra. El verbo fue hecho carne. Y el verbo, ¿qué es el verbo? La acción, pero también es la palabra. ¿Verdad? Dios decía, hágase la luz, y fue la luz. ¿Quién lo hacía? La palabra. Se puede entender el aliento de Dios. ¿Qué había en ese cuerpo santo puro que fue ofrecido como sacrificio? Dios mismo. ¿Qué hay en ese cuerpo en estos tiempos? Porque está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué hay ahí? Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno solo, la Trinidad. Pueden decir lo que quieran, pero es la verdad. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Por un hombre, la resurrección de los muertos. A ver, Romanos 12:18, es lo que estamos viendo casi ahorita. Romanos 5:12 al 18. dice la palabra de Dios, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se atribuye pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir, mas no como el delito tal fue el don, porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinará en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Para justificación de vida. ¿Qué es lo que no entendemos todavía de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que no entendemos de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que realmente entendemos o queremos entender de la venida de nuestro Señor Jesucristo, esta primera venida? Vino como un ser humano, como persona, en un cuerpo santo. Él no pecó. Él no pecó, en él no hubo pecado. Déjame recordar dónde. En 2 Corintios 5:21. En él no hubo pecado, no hubo mentira, no hubo engaño, no hubo nada. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén. Para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. Él no quería humanamente. Humanamente él suplicaba con lágrimas que si era posible que pasara esa copa de él. ¿Se la quitó el Padre? En ninguna manera. Nosotros vemos esta oración en el Getsemaní, cuando estaba orando, que si fuera posible que no tomara esa copa. No decía que no a la muerte, sino a la copa, el pecado del mundo.
sobre él no cometió pecado, él fue limpio y fue ofrecido. Él mismo se ofreció a sí mismo. Como dice ahí en Juan 10, 18, 17 al 18, que dice el 17 y el 18 ahí de Juan 10, ya lo leíste, pero me faltó uno. A ver. Juan 10, 17 y 18 dice la palabra de Dios: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Este mandamiento recibí de mi Padre y fui obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios, a su Padre. Él le creyó como creyó a Abraham, a Dios, y le fue contado por justicia. Así el Señor le creyó a Dios, su Padre, y le fue dado una altura más grande, más que los ángeles. Fue hecho menor que los ángeles, y ahora ¿quién es? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, o el Señor de Señores y el Rey de Reyes, como lo queramos ver. ¿Qué dice 2 Corintios 5:18? Si me permite, déjame leerlo, aquí lo tengo. Y dice, todo esto es de Dios, el cual nos reconcilia así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Déjame decirle que usted que es cristiano, usted que dice que es creyente, no basta diezmar, no basta ofrendar, no basta ir al templo. Todo es una misma cosa en el ministerio que el Señor nos ha encomendado a todo creyente, no nomás a los pastores, porque no es que le toca al pastor, no, a cada cristiano, a cada creyente, a cada seguidor de Cristo, se le ha dado que el ministerio de la reconciliación. ¿Así dice? Sí. ¿Qué es lo que nos ha dado? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice Romanos 5:11? Dice la palabra de Dios: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual somos ahora recibidos la reconciliación. Amén. Pues esto es de Dios, ¿verdad? No puede ser de nadie más que de mí. En 2 Corintios 5:20. Dice la palabra de Dios: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Gracias, mija. Qué tremendo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nuestro. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hay un canto que dice el Señor y Rey, reconciliados con Dios. Muchas de las veces las personas se molestan con el pastor o con un hermano en la iglesia, en el templo, y se retiran de la obra. Se van al mundo como si Dios tuviera la culpa de lo que algún otro ser humano le hizo. Es que me cayó mal, es que él no tiene derecho a meterse en mi vida. Como pastor tenemos la autoridad de Cristo, la autoridad que nos da Dios de llamar la atención a aquellos que se dicen cristianos. ¿Quién lo dice? La Biblia. La Biblia. No vamos a meternos en la vida privada de nadie como pastor, pero sí vamos a ver que no estén haciendo cosas que no deben de andar arrastrando y pisoteando el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos lados. Porque muchas personas piensan que por el hecho de decir yo soy cristiano, yo ya vi la Biblia, ya leo la Biblia, ya diezmo, ya ofrendo, ya esto, ya el otro. Déjame decirle que no basta. Es que yo creo en Cristo, no basta creer. ¿Qué dice Santiago? Y no recuerdo cómo me llegan de repente. ¿Qué dice? Los demonios también creen y tiemblan. ¿En dónde lo dice? Santiago 2:19. ¿Qué dice? Lémelo cómo lo dice. Dice la palabra de Dios: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Cuando oímos la palabra de Dios, Dios nos da la oportunidad de que nos alumbre el Evangelio, porque nos libera en ese momento de cualquier cadena.
que nos ate o que nos nuble el entendimiento, porque la palabra de Dios limpia, y lo que está malo en uno sale y nos libera. Pero si no la aceptamos, no la oímos, no la entendemos, viene el enemigo y se apodera de nuestros corazones nuevamente. Si nomás fui para que me fuera bien en la vida, si nomás fui para que me bendijeran riquezas, si nomás fui para verme bien, si nomás para que me vean intelectual, que yo conozco mucha Biblia, estamos mal. ¿Por qué? Ahí en Mateo capítulo 3, versículo no me acuerdo, está hablando de hacer ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Dónde lo dice? Mateo 3:8 dice la palabra de Dios: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no les digo qué más dice allí porque habla fuerte Juan el Bautista allí. Habla muy fuerte, pero ¿sabe qué? Eso es lo que debe haber. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuándo? Toda la vida. Si somos cambiados, si somos hijos de Dios, si realmente seguimos a Cristo, seguimos las pisadas del Maestro, perdonando a todo aquello que nos ofende, pasando por alto a los más débiles de la fe que a veces ofenden. Si un hermano te ofende, tenle paciencia, habla con él. Pero no te escondas a hablar mal de él o de ella. Mejor, ¿qué dice la palabra? Habla directamente con él, así pasan las cosas. Y si no hace caso, preséntalo a la iglesia. Y si no, tenlo por publicano, por reprobado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la palabra de Dios es eficaz. Por eso dice que la palabra de Dios, dice Romanos, no me acuerdo dónde, que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que discierne, que, pues, a ver, ¿lo tienes? Es en Hebreos Hebreos, ¿qué dice? 4. Hebreos 4, ¿qué? 12. 2. 12. Hebreos 4:12, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios, Cristo en sí, conoce todo, intento de pensamiento y del corazón que hay en uno. Muchas de las veces estamos enfermos, estamos enfermos porque muchas de las veces ya estamos grandes, la vida se va. Por eso podemos decir a aquellos que dicen, es que es mi vida. No, no es tu vida. Alguien estableció límite a tu vida y a la mía y a todo ser humano. Hebreos 9:27, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después del juicio. Amén. Y de la manera que está establecido a lo ¿qué? ¿A los hombres? A los seres humanos que mueran una vez y luego al juicio. ¿De aquí a dónde vamos? A morir físicamente. Lo vemos como algo terrible, pero decía Pablo, ausente del cuerpo, presente ante el Señor. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para darnos la bendición de la gracia. Y no nomás murió, y no nomás fue sepultado, sino que resucitó al tercer día. Y ascendió, estuvo aquí en la tierra todavía, después ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, abogando, como dice Pedro, primera de Pedro me parece, 2 algo, está intercediendo por cada uno de su pueblo, de aquellos creyentes que le siguen genuinamente de corazón. ¿Dónde dice? Vamos a ver. ¿En Pedro? ¿Eh? ¿En Pedro? Juan o Pedro, no me acuerdo. ¿Qué cosas? Bueno. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Sí. Estaba en las epístolas de Pablo, ¿verdad? Ok.
Dice la palabra de Dios, primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. A Jesucristo el justo. ¿Qué tenemos? Abogado. ¿Delante de quién? Del Padre. Pero vino el Señor a hacer la obra redentora y todavía sigue trabajando. No se retiró, todavía sigue trabajando. Dijo en alguna parte, no lo busques, es un comentario, en alguna parte de la Biblia que le recriminaron los escribas, me parece, que por qué espigaban los apóstoles en sábado, que era el día de reposo. Le contestó el Señor, mi Padre y yo mi Padre aún trabaja y yo trabajo. Y el Señor sigue trabajando. A veces que las enfermedades no nos dejan, pero si hay una disposición, como dice en Hebreos 4:12, que la palabra es como espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros hay una disposición para agradar a Dios, Dios nos da la fuerza que necesitamos para hacer aquello que Él nos manda que hagamos. Que haya ese deseo en nuestro corazón de hacerlo. Si tenemos esa mente de Cristo en nosotros, podemos ir adelante, sea cual sea la situación. ¿Por qué? Porque el Señor dice, el que quiere salvar su vida, la perderá. La perderá. Hay otra palabra, hay otro versículo donde dice, ¿sabes qué? El Salmo 91, me parece que sí. A ti no vendrá ningún mal, por cuanto no recuerdo exactamente cómo dice el versículo. Salmos 91:10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Gracias, no te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Quiero recomendarle que lea el Salmo 91. Es una oración de protección, pero es que no es un amuleto agarrarlo y decirlo, como el Salmo 23 o cualquier otro salmo. Es la palabra de Dios que se debe hacer con fe, haciendo la obra necesaria que Dios nos manda. Porque entonces, ¿para qué están los versículos en la Biblia? Principalmente Filipenses 4:13 me parece, el que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si me dispongo a hacer la voluntad de Dios. Pablo estaba prisionero, ya lo estaba encarcelado. Y déjame decirle lo que Pablo dijo en Efesios 6:20. Dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hablo de él como debo hablar. Eso me recuerda que en Timoteo, Pablo recomienda que predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Tú predica. Muchos no van a aguantar tu palabra, como cuando Esteban estaba siendo apedreado. ¿Qué hacían los que lo estaban apedreando? Que les comenzaba a redarguir con la palabra de Dios. Se tapaban los oídos y rechinaban los dientes. Este pastor nomás está así. Nomás está ahí, dice. No es crítica a nadie. Es una enseñanza bíblica. ¿Le sirve? Tómela. ¿No le sirve? Déjela. Alguien le servirá. Efesios 6:18. ¿Qué nos recomienda la palabra de Dios? Que estemos como. Busquemos siempre seguir lo que Dios nos da para poder recibir la bendición que Él tiene para nosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Efesios 6:18 dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda insistencia y suplicación por todos los santos. Amén. Y suplicación por todos los santos. Repito, porque ya lo había dicho antes, muchas las veces en una congregación se van unos hermanos. Ya se fueron. Es que no eran de nosotros.
No, ¿qué es lo que tenemos que ver? Seguir orando, que el Señor los bendiga y les guíe, que hable a ese corazón aquellas cosas que todavía no se entienden. Porque un predicador y otro predicador no van a ser iguales. Un pastor tiene su forma de predicar, otro pastor tiene su forma de predicar, un evangelista tiene su forma de evangelizar y otro evangelista tiene la suya, pero cada quien tiene su don que Dios le ha dado. La verdad es que este hermano no sabe nada, ¿y cómo es pastor? Pues bueno, eso es, pregúntenle a Dios el por qué es pastor, ¿verdad? Es que no me gusta, no predicamos para que guste, sino para que se sepa qué es la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el versículo 19. Porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Los muchos serán, ¿qué? Constituidos justos. ¿Cuál fue esa desobediencia de los primeros seres humanos? Era algo tan sencillo que si lo analizamos, mire qué es lo que dice allí en Génesis 2:17. ¿Por qué digo que es algo tan, ahorita les digo por qué es algo tan sencillo? Y pasa lo mismo en la obra del Señor. Dice la palabra de Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres moriréis. Porque el día que de él comieres, moriréis. ¿Y qué dice 3:23? Porque la paga del pecado es muerte. El C:23 dice que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Si todo esto no lo hemos entendido todavía, tenemos que pensar. Al hombre que le dijo en Génesis 3:17, ¿por qué maldijo la tierra? Por culpa del hombre. ¿Por qué por culpa del hombre? Porque oyó la voz de la mujer. ¿Qué dice el 3:17? Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Por oír la voz de su mujer. ¿Es mala la mujer? No. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Les voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del dinero? ¿Que es malo? ¿Verdad que no? ¿Qué dice? El amor al dinero. El amor al dinero es el que echa a perder al ser humano. Hace principio de muchos dolores al ser humano. Trabaja y se da lujos, apenas tiene un poquito y se va y gasta y se acaba. Y luego viene con las manos vacías. Por eso todo lo que haga el hombre, por eso dice en un salmo, si Dios no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Debe de haber fe, debe haber esa constancia, esa consistencia, que primeramente Dios, vamos a hacer esto. Si no hay esa convicción, si no hay esa genuinidad, esa claridad para con Dios. Recordemos que dice Gálatas 6:7. ¿Y por qué lo tengo muy presente? Porque nos deja ver algo muy importante. ¿Qué es lo que dice? Y me lo sé de memoria, pero vale más que sea de la Biblia. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que todo lo que el ser humano sembrare, eso también segará. Ya vimos que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, mija. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Dice la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Amén.
¿Que no puede qué? ¿Marchitarse? No se pierde. No, nada de eso. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Que Dios nos ha dado todo para salir adelante. ¿Qué nos falta? Creerle a Dios. Ahí en Romanos 11:32. Dice la palabra de Dios, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Porque Dios encerró a quién? A todos. A todos. Seas griego, seas judío, seas de Israel, seas de Japón, seas de China, seas americano, seas mexicano, de donde seas. Dios nos encerró a todos en incredulidad. ¿Para qué? Para tener misericordia de toda la humanidad. Porque Dios encarece su amor para con nosotros. Nuevamente, Romanos 5:8. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos fuimos pecadores. Y vemos otra vez en Gálatas 3, 22 y 23. Gálatas 3, 22 y 23. Dice la palabra de Dios, mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Amén. Amén. ¿Qué es lo que todo el plan de Dios lo lleva a cabo según su voluntad? Nosotros no podemos decirle por qué, o por qué lo hace así, o por qué no lo hace así. El versículo 20, para acelerar un poco más, dice: la ley, empero, entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó o sobreabundó la gracia. Acabamos de ver qué dice 5:8 de Romanos, ¿verdad? Pero qué dice 3:16, Juan 3:16. Ahí la referencia que hacen las primeras palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en Romanos 5:8 dice: mas Dios engrandece, encarece su amor para con nosotros, o sea, para todo el ser humano, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, porque a todos nos encerró ¿en qué? En condenación. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Cuál pecado? Bueno, de nuestros padres en la carne. ¿Quién era? Adán y Eva. Pues estábamos muertos. Y el 20 que nos dice Romanos 7, del 7 al 8. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Amén. Porque sin la ley no hay falta. Sin reglas no hay violación de ley. Pero en cuanto entra la ley, comenzó a haber eso. ¿Por qué lo hizo todo esto? Porque el hombre necesitaba un Salvador. Porque el hombre necesitaba entender que necesita arrepentirse de todo lo malo que ha hecho en su vida para poder alcanzar la vida eterna. Gálatas 5:13. Dice la palabra de Dios, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Timoteo 5:14. Dice la palabra de Dios, quiero pues que las que son jóvenes se casen, creen hijos, gobiernen la casa, que en ninguna ocasión den el adversario para maldecir. En ninguna ocasión den para qué, perdón. Que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir. Ninguna ocasión den al adversario para maldecir. Ok.
¿Qué es lo que la palabra de Dios sigue hablando, diciendo? Nos está dando un patrón de vida que el creyente debe seguir. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Buscar siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué fue la ley? Gálatas 3:19 dice, pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de la rebelión hasta que viniese la simiente. ¿Y a quién fue hecha la promesa? Ordenada aquello por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. ¿Quién es el mediador? No es nada más para uno, ¿verdad? ¿Quién es el mediador? Cristo. Pero Dios sí es uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la palabra de Dios nos deja muy claro qué es lo que debemos seguir, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 1:14. Dice la palabra de Dios, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. La fe de cada creyente debe ir creciendo constantemente. No es nada más yo creo. Busquemos una genuinidad y una sinceridad nosotros mismos para con el Señor. Nosotros podemos hacernos y decirnos, pero Dios sí sabe la intención del corazón de cada persona. ¿Conoces tú la verdad en Cristo? ¿De veras has seguido la voluntad de Dios? Porque, pues, Dios ha mostrado su amor para con nosotros y nosotros ¿qué le hemos mostrado a Él? ¿Qué le hemos dado para atrás? Es que yo, pues, no es qué hiciste, sino qué estás haciendo ahorita. ¿Ya estás para morirte? ¿Verdad que no? Ya no te puedes mover, Dios lo sabe. No puedes hacer nada, Dios lo sabe. ¿O quieres tú hacer algo y no puedes? Dios lo sabe. Es cuestión de analizar un poco la palabra de Dios y darnos cuenta que Dios nos ama de tal manera. Y cuando fallamos, a Dios, al Señor le duele. Cuando sufrimos, el Señor sufre. Cuando lloramos, el Señor llora. No, ¿no es cierto? ¿No? ¿Será que no? Todas las cosas que la Biblia nos habla, estudiémoslas y practiquémoslas. Es la palabra de Dios, no es el pensamiento de un ser humano, la palabra de Dios. Se la recomiendo, hay que leerla para aprenderla y ponerla por acción en nuestras vidas. ¿Qué te detiene? Nada nos detiene. Esta obra sigue caminando mientras el Señor me dé fuerza para seguir adelante, hasta donde el Señor me ayude. Hasta ahí voy a seguir, hasta donde Él quiera. ¿Y a ti qué te detiene? ¿La edad? ¿Te pasó algo en tu vida? A todos nos ha pasado. No eres la única o el único. Pero Dios te ha dado vida para que hagas uso de ella, para servirle a Él. No para que hagas tu voluntad, sino la de Él. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. No es un regaño, es un consejo. La palabra de Dios. Permíteme orar y nos despedimos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias te damos, Padre, porque, pues en una manera o en otra tú nos hablas siempre. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a aquellos que están en necesidad, en enfermedad, en pérdida de algún ser querido, en pérdida de su trabajo, de su hogar, Señor. Tú ayúdales, fortalécelos, guárdalos y sé con ellos, Señor. Habla a sus corazones. Bendice pues tu casa de oración, bendice a nuestros misioneros que andan por ahí, predicando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Bendice tu pueblo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tu iglesia. Bendito seas, Padre, y ponemos todo en tus santas manos, dándote gracias y pidiéndote misericordia como siempre, en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados. Amén. Señor me los bendiga.